nunca me consideré una persona miedosa. Vivir en un pueblo alejado te enseña a convivir con el silencio, con la oscuridad que parece tragarse las cosas y con la sensación constante de que el mundo se apaga temprano. Pero hay algo distinto en este silencio, algo que desde hace semanas se siente como si me observara a través de las ventanas. Al principio, creí que era simple paranoia. Los inviernos aquí son fríos y las noches se alargan hasta que uno pierde la noción del tiempo. Todo empezó un martes. Lo recuerdo porque ese día la electricidad se fue durante la tarde y tuve que encender velas para terminar unas reparaciones. Vivo solo, en una casa pequeña al borde del camino principal, con una colina detrás y un bosque al fondo. Desde la ventana de la cocina puedo ver la carretera que conecta el pueblo con las otras fincas. No pasa mucha gente por aquí, y cuando lo hacen, se nota. Esa tarde, mientras cenaba, escuché el primer golpe. 3 toques suaves en la puerta. Pensé que sería algún vecino pidiendo ayuda, así que fui sin sospechar nada. Cuando abrí, me encontré con Clara. Clara es una amiga del pueblo, vive a unos 20 minutos en carro. Pero había algo raro. Estaba empapada, el cabello pegado al rostro, aunque no había llovido en todo el día. Sonreía, pero sus labios no se movían del todo bien, como si imitara una sonrisa. Hola, dijo con una voz extraña, algo apagada. ¿Puedo pasar? Su mirada era fija, demasiado. Me atravesaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué haces aquí, Clara? Pregunté. No parece que hayas venido en coche. Ella ladeó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Entonces repitió. ¿Puedo pasar? Algo dentro de mí dijo no. No sé si fue instinto o puro miedo, pero cerré la puerta con lentitud y me quedé escuchando del otro lado. Ningún movimiento. Ni pasos alejándose. Nada. Cuando me atreví a mirar por la ventana, la carretera estaba vacía. Esa noche dormí poco. Cada ruido de la casa me hacía levantarme. La madera crujía, el viento golpeaba los postigos, y por momentos juraría que veía sombras moverse afuera, entre los árboles. Al amanecer, revisé el frente. No había huellas, ni marcas, ni rastro de alguien que hubiera estado allí. Durante los siguientes días intenté convencerme de que fue un mal sueño. Pero entonces, empezaron a aparecer más personas. El jueves, cerca de las 6 de la tarde, tocaron otra vez. Esta vez fue mi hermano. O al menos, parecía él. Tenía la misma voz, el mismo abrigo, la misma manera de apoyar una mano en el marco de la puerta. Pero algo en sus ojos me detuvo. No parpadeaba. Me miraba con una calma antinatural, como si esperara que yo hiciera algo que no comprendía. Hermano, ¿puedo entrar un momento? Dijo, con ese tono familiar que se clava en los recuerdos. Yo no respondí. Solo lo observé. Me fijé que su respiración no levantaba vapor, aunque el frío era intenso. No tenía aliento visible. ¿Qué quieres? Pregunté. Solo entrar, repitió. Hace frío afuera. El miedo me paralizó por unos segundos. Cerré la puerta de golpe y atranqué con todo lo que encontré. No lo escuché marcharse. Me quedé sentado, frente a la puerta, toda la noche, esperando algún ruido. Pero nada. El viernes fui al pueblo. Necesitaba hablar con alguien, confirmar que estaba perdiendo la cabeza o que de verdad algo estaba pasando. Cuando llegué, vi a Clara, la verdadera Clara, atendiendo su tienda como siempre. Reía con una clienta, normal, viva, real. No mencioné nada.
Ni el martes, ni su visita, ni la forma en que la otra Clara había aparecido empapada. Esa noche me quedé con las luces encendidas. Los días se volvieron más densos. Empecé a notar cosas pequeñas. Huellas en el barro frente a la entrada, como si alguien caminara en círculos alrededor de la casa. Otras veces, las cortinas se movían aunque no hubiera viento. Dejé de abrir las ventanas. Dejé de contestar cuando golpeaban la puerta. La primera semana, las visitas eran ocasionales. Pero pronto se volvieron diarias. Cada noche, a la misma hora, alguien diferente aparecía. Un viejo amigo del colegio. Mi tía. Incluso una mujer que juraba ser mi madre. Todos decían lo mismo. ¿Puedo pasar? El tono era idéntico. El rostro, casi perfecto. Pero los gestos eran aprendidos, como si alguien estuviera copiando movimientos humanos sin entenderlos. Intenté grabarlos con el celular, pero las cámaras no captaban nada. Solo el sonido de los golpes. 3 toques secos. Luego silencio. Al tercer día sin dormir, mi mente empezó a fallar. Veía siluetas reflejadas en el vidrio, rostros que se quedaban quietos mirándome desde el jardín. Cuando los enfocaba, ya no estaban. Dejé de comer, de afeitarme. La casa se llenó de tazas de café, platos sin lavar y cortinas cerradas. Cada noche esperaba los golpes. A veces eran 2, a veces 3. Una vez, escuché pasos en el techo. No sé cuándo empezó exactamente a cambiar todo, pero hubo un punto en que ya no estaba seguro de nada. Una mañana, fui a dejar basura al contenedor y vi al cartero acercarse por el camino. Me saludó, sonrió, me entregó el correo. Lo tomé sin decir palabra. Pero cuando se alejó, noté que el sol no proyectaba su sombra. Tiré el sobre al fuego sin abrirlo. Esa misma tarde, encontré marcas en la puerta principal. Eran arañazos, pero no de animal. 5 líneas profundas, casi idénticas, como si una mano hubiera intentado abrir desde afuera. Dormí con un cuchillo bajo la almohada. El domingo amaneció con un silencio distinto, pesado, casi líquido. Sentí que el aire en la casa se volvía más denso. Fui hasta la ventana y vi, al otro lado de la carretera, a alguien parado. Llevaba mi misma ropa. Mis mismos movimientos. Estaba quieto, mirándome. Retrocedí. Cerré todas las cortinas. Pasé el resto del día encerrado, sin atreverme a mirar. Pero esa noche, escuché algo nuevo. No fueron golpes. Fue una voz, idéntica a la mía. «Abre, soy tú», dijo. La sangre se me heló. No era un eco, ni una grabación. Era mi voz, hablando desde afuera, con mi mismo tono, la misma respiración nerviosa. Me levanté, con el corazón latiendo como un tambor, y susurré sin pensarlo. «No eres real». Y la voz, sin cambiar su tono, respondió. «Entonces, ¿quién escribe desde dentro?» Sentí el suelo moverse. Corrí hacia el cuarto y cerré con seguro. Pasé la noche escuchando pasos rodeando la casa, golpeando suavemente las paredes. No se fueron hasta el amanecer. El lunes todo parecía normal otra vez. Fui al pueblo, intenté hablar con alguien, pero la gente me miraba extraño. Algunos parecían los mismos, otros no tanto. Notaba diferencias mínimas. Movimientos mecánicos, sonrisas que duraban demasiado, parpadeos fuera de ritmo. Compré víveres, regresé a casa, y noté que la puerta estaba abierta. Dentro, todo seguía igual, salvo por una cosa. Sobre la mesa había una taza de café humeante. Yo no había preparado café.
La ventana del fondo estaba entreabierta, y el viento movía las cortinas como si respiraran. A partir de ese momento, ya no pude distinguir si los días eran reales o si estaba atrapado en una repetición constante. A veces amanecía sin recordar qué había hecho la noche anterior. A veces despertaba frente a la puerta, con el cuchillo en la mano, sin saber cómo había llegado allí. Una noche, el timbre sonó. No los 3 golpes, sino el timbre. Una campanilla aguda que no escuchaba desde hacía meses. Me acerqué con el corazón desbocado. Afuera estaba un niño. No tendría más de 10 años. «Buenas noches», dijo. «Mamá dice que la deje pasar, que tiene frío». Detrás de él, una figura delgada se recortaba en la oscuridad. No se movía, solo se balanceaba ligeramente, como si flotara en el aire. «¿Quién es tu madre?», pregunté. El niño sonrió, y en ese gesto su rostro se torció, como si la piel se le resbalara. «¿Tú sabes quién es?», susurró. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la habitación. No sé si grité. Lo siguiente que recuerdo es estar temblando bajo la cama, con el cuchillo en la mano y los nudillos blancos. Escuché el timbre sonar 1, 2, 3 veces. Luego golpes. Luego silencio. El amanecer llegó como un suspiro cansado, un resplandor gris que se colaba entre las cortinas cerradas. No recordaba haber dormido, pero el cuerpo me dolía como si hubiera pasado horas luchando con algo. Cuando salí, el suelo frente a la puerta estaba cubierto de huellas pequeñas, como si alguien hubiera caminado descalzo en círculo durante horas. El bosque al fondo se veía quieto, inmóvil, y por un momento quise creer que todo había terminado. Me repetí que solo eran noches sin sueño, que mi mente había confundido sombras con personas, y que los rostros en la puerta no eran más que pesadillas que se colaban en la vigilia. Me afeité frente al espejo, tratando de no mirar demasiado a mis propios ojos. Por un segundo creí ver un parpadeo fuera de ritmo, pero lo ignoré. No quería darle más poder. Decidí ir al pueblo. Tenía que hacerlo. Si no hablaba con alguien, si no caminaba entre otras voces, iba a perderme por completo. El camino estaba cubierto de escarcha, y el aire tenía ese olor clásico de las mañanas demasiado frías. Los tejados del pueblo brillaban con una luz pálida, y el humo de las chimeneas se alzaba recto hacia un cielo sin nubes. En la tienda de Clara, el sonido de la campanilla me pareció tranquilizador. Ella estaba allí, igual que siempre, ordenando estantes, su sonrisa amable. «Hace días que no te veo», dijo. Y por un momento su voz me pareció diferente, más grave, pero enseguida se suavizó. «¿Todo bien?» «Sí, claro. He estado ocupado», mentí. Me observó unos segundos más de lo necesario. Sus ojos eran normales, pero había algo en la forma en que no parpadeaba mientras hablábamos. Una quietud estudiada. Compré algunas cosas, pagué, y antes de salir vi a través del vidrio algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, junto a la parada del autobús, había una figura con mi mismo abrigo. No se movía. Parpadeé y ya no estaba. ¿Pasa algo?, preguntó Clara. Nada, solo me pareció ver a alguien. Caminé hasta la plaza. Los pocos que había me saludaban con la mano, pero sus gestos parecían torpes, casi sincronizados. Noté que varios se detenían a observarme cuando pasaba. Como si esperaran algo.
En la panadería, el dueño me habló de cosas triviales, el clima, los precios, pero yo apenas escuchaba. Detrás de él, en el reflejo del vidrio del mostrador, juraría que su boca seguía moviéndose aunque no emitía sonido alguno. Me giré, y lo vi sonriendo, como si nada. Al salir, la sensación de ser observado era insoportable. Caminé rápido hacia mi camioneta y la arranqué sin mirar atrás. El camino de vuelta se me hizo interminable. Las curvas parecían repetirse, como si el pueblo no quisiera soltarme. Cuando por fin vi mi casa, el sol ya estaba cayendo y las sombras del bosque se alargaban hacia el porche. Entré, dejé las bolsas en la mesa y revisé cada habitación. Todo estaba como lo había dejado, excepto por una cosa. En la sala, sobre la silla frente a la ventana, había un abrigo igual al mío. Lo toqué. Estaba tibio. No supe si gritar o reír. Tal vez lo había dejado allí y lo había olvidado, pensé. Quizás lo usé ayer. Quizás no. La noche cayó de golpe, sin transición. El viento soplaba con un sonido áspero, como si arrastrara voces entre los árboles. Encendí todas las luces. El reloj marcaba las 9 cuando escuché el primer golpe. 3 toques secos. Otra vez. Fui hacia la puerta, sin atreverme a mirar por la mirilla. Me quedé allí, escuchando mi propia respiración. Nada. Abrí un poco la cortina del costado. Afuera, la oscuridad parecía compacta, como si la noche hubiera ganado peso. No vi a nadie, pero tenía la certeza de que algo estaba allí, muy cerca, esperando. Volví a sentarme en la sala, con la taza de café entre las manos. La superficie del líquido temblaba como si algo vibrara bajo el suelo. Pensé en llamar a alguien, pero el teléfono seguía muerto. Me quedé despierto hasta tarde. A las 3:30 escuché pasos sobre el techo. Pasos lentos, arrastrados, que recorrían de un extremo al otro. Luego silencio. Después, 3 toques en la ventana del pasillo. No me moví. Solo esperé. Cuando el amanecer se insinuó detrás de las cortinas, mis ojos ardían. Decidí volver al pueblo, aunque no sabía por qué. Quizás necesitaba ver que aún existía algo fuera de esta casa. El camino, sin embargo, ya no parecía el mismo. El aire estaba denso, y un olor dulzón impregnaba todo, como a tierra húmeda. En la entrada del pueblo, el cartel oxidado se me hizo extraño. Las letras parecían desplazadas, como si alguien hubiera intentado reescribir el nombre del lugar. No recordaba haber visto eso antes. La gente seguía su rutina, pero sus rostros, no todos eran los que recordaba. Algunos parecían repetidos, como copias de la misma persona con ligeras variaciones. En una esquina, vi a un hombre idéntico al panadero hablando con una mujer que era idéntica a Clara. Me detuve. Ellos giraron al mismo tiempo y sonrieron, exactamente al mismo ritmo. Corrí. No recuerdo cómo llegué de nuevo a casa. El cielo ya estaba cubierto de nubes cuando crucé el portón. Entré y cerré con seguro. La casa olía a humedad. En la cocina, el reloj había dejado de funcionar. Fue entonces cuando escuché un susurro bajo el suelo. No eran palabras, era un sonido, como una respiración colectiva, una exhalación profunda que provenía del sótano. No tengo sótano. Me quedé helado. Sentí el corazón golpearme en el pecho. La respiración volvió, más fuerte. No quería saber qué había allí abajo.
Pasé el resto del día sentado frente a la puerta con el cuchillo en la mano. No había comido, no había bebido. Solo esperaba. Cuando la oscuridad cayó otra vez, supe que la noche no iba a ser como las anteriores. El aire dentro de la casa se volvió más pesado, casi sólido. El reloj, que antes se había detenido, comenzó a marcar las horas hacia atrás. Y entonces la voz volvió. Mi voz. Abre, dijo, desde el otro lado de la puerta. Ya puedes hacerlo. Me acerqué, sin respiración. ¿Qué quieres? Pregunté. No soy el que está afuera, respondió la voz. Soy el que quedó adentro. El sonido venía de todas partes, del techo, de las paredes, de mi propio pecho. Sentí un mareo, una presión en la cabeza, y el mundo pareció inclinarse. Corrí hacia el espejo del pasillo. Mi reflejo me observaba con una calma que no era mía. No se movía. Cuando levanté la mano, él no lo hizo. Entonces sonrió. No olvides suscribirte, dar me gusta, y comenta. Si te ha gustado el relato.